Bueno, ya estamos refrescados para seguir con el uranio. Aquí nos encontramos efectivamente con lo que estábamos hablando antes, los distintos enriquecimientos con los cuales trabajamos con el uranio. Es decir, primero que nada, lo que encuentran habitualmente es esto que está aquí a la izquierda. ¿Está? Y hablamos de uranio natural, en principio compuesto por 99,2% de uranio 38 y 0,72% de uranio 35. Despreciamos el uranio 34 que antes mencionábamos. Esto sería el uranio natural al día de hoy. Si hablamos de bajo enriquecimiento en grado de reactor, pensamos en 3 al 4% de uranio 235, para lo cual hay que enriquecer uranio, cosa que es bastante cara. Y en lo que hace al uranio de grado militar, es decir, para hacer armas, estamos hablando arriba del 90%. ¿Está? Sin embargo, esta clasificación no nos dice mucho, es más bien genérica, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta la aplicación que le vamos a hacer. Cuando hablamos de un reactor MTR, Material Testing Reactor, los primeros reactores para hacer experimentos, fundamentalmente para probar materiales bajo irradiación, eran estos reactores experimentales, ¿no?, que teníamos en ese momento. Y en este caso, cuando hablamos de bajo enriquecimiento, estamos hablando de un enriquecimiento de casi el 20%, ligeramente por debajo del 20%. Y cuando hablamos de alto enriquecimiento, en general estamos hablando de entre 80 y 95% incluso de enriquecimiento de uranio 235. Estos son los combustibles viejos de aluminuro de uranio de los antiguos MTR. Fíjense que estamos cerca de lo que sería el enriquecimiento de una bomba atómica, de un uranio de grado militar, y se decidió cambiar de materiales combustibles portadores de isótopos físiles por aquellos materiales que tuvieran mayor densidad, es decir, mayor contenido de uranio, como por ejemplo los silicios de uranio molibdeno, en los cuales podríamos trabajar con el 20% de enriquecimiento, teniendo la misma cantidad de isótopos físiles, uranio 235, que para estos altos enriquecimientos que teníamos que usar si hablábamos de aluminuro de uranio. Este 20% se lo considera no proliferante, es decir, no apto para uso militar. De ahí la actual reducción que se está haciendo del enriquecimiento de los reactores, cosa que acá ya hemos hecho hace muchos años atrás en el reactor RA3 de Ezeiza y acá en el reactor RA6 de Bariloche. En lo que hace a las Nuclear Power Plant, las centrales de potencia, bueno, tenemos los PHWR, Pressurized Heavy Water Reactor, que usan uranio natural, es decir, el uranio con 0,72% de uranio 35, como se encuentra en la naturaleza, ¿no es cierto? Es decir, son de los que están funcionando hoy en día, Atucha 1, Atucha 2 y principalmente los CANDU, y ninguno más. Sin embargo, podemos hablar de bajo enriquecimiento para un PHWR, porque las Atucha y los CANDU pueden aceptar hasta un 1,2% de enriquecimiento. Atucha 1, que originalmente empezó a funcionar con 0,72% de uranio 35, actualmente usa un enriquecimiento leve, por eso hablamos de combustible ULE, uranio levemente enriquecido, de 0,85. Es un pitotésimo más, pero sin embargo esto permite que el quemado de extracción, es decir, la energía que entrega un combustible de esto, sea el doble que la que tenía el uranio natural. En principio el límite técnico sería de 1,2%.
Atucha 2 está funcionando con uranio natural por ahora y se está planeando, bueno, a qué enriquecimiento se lo va a llevar. Donde la discusión, por supuesto, es si vamos a seguir con el 0,85 de Atucha 1 que anduvo muy bien, o directamente subimos al 1%, que no debería haber ningún problema, que requiere algunas pruebas, pero no es un problema. Los PWR estándar en realidad funcionan con enriquecimiento del 2 a casi el 4%. Actualmente, bueno, llegan al 4% los PWR estándar. El BWR, Volume Water Reactor, otra tecnología un poquito menos desarrollada que el PWR, pero están entre el 2 y el 3%. Quedémonos en el 3% de uranio. Ahora, si hablamos de alto enriquecimiento en una central de potencia, ahí estamos hablando de un enriquecimiento de entre 3,9 y 4,5 e incluso un poquito más de enriquecimiento de uranio 235. Esto es alto enriquecimiento para un reactor de potencia, para una nuclear power plant. ¿Está? Y no va a ser nunca más del 5%. Es como un límite impuesto al enriquecimiento que van a alcanzar los combustibles que se cargan en las centrales de potencia. En las PWR que tenemos ahora, por supuesto, ¿no? Las que están funcionando. No están del todo claros el límite, pero todo indicaría que arriba del 5% empiezan a aparecer otros problemas que podrían solucionarse, pero no están al día de hoy. Y por supuesto tenemos que hablar del uranio empobrecido, que es lo que queda de la cola de enriquecimiento, donde estamos hablando de un uranio que tiene un enriquecimiento de, bueno, 0,3% en promedio. ¿No es cierto? Estas consideraciones esto lo tienen que saber. Los enriquecimientos relativos de las distintas aplicaciones del uranio en la generación de energía. Esto le va a permitir hablar con propiedad independientemente del ambiente que estén hablando de reactores experimentales o de centrales de potencia. En general siempre a ustedes le preguntan, y la central nuclear puede explotar, o el depósito de uranio, o si se me cae 1 kilo de uranio, ¿qué pasa? Bueno, ustedes saben perfectamente que no pasa nada, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a estudiar un poquito más esto. En esta curva, acá tienen la referencia como en los otros lugares, nos encontramos que si estamos hablando del 85-87% de enriquecimiento, la masa crítica que necesitamos debe contener un enriquecimiento, la podemos obtener con más o menos, aquí estaríamos en 40 kilogramos. Y acá estamos hablando de masa crítica en una esfera de uranio encapsulada, cerrada por un reflector de berilio de 5 centímetros de espesor. Estamos en esas condiciones con un poquito más del 85% y 40 kilos de uranio, tendríamos una bombita. A medida que baja el enriquecimiento necesitamos mayor cantidad de uranio, sin embargo obtener una explosión espontánea es bastante difícil. Y esto viene precisamente por esto de acá, porque necesitaríamos tener 150 kilogramos de uranio, el 20%, metidos en forma esférica en un reflector de berilio de 5 centímetros para decir que tendríamos algo parecido a una bomba nuclear, cuando en realidad a lo sumo lo que tendríamos es una excursión crítica, una tragedia para que esté cerca, pero nada más. De este tipo de curvas se han apropiado en algunos lugares como Greenpeace, ¿no? Como para decir que no importa el enriquecimiento que usamos, siempre se puede utilizar con fines bélicos no pacíficos el uranio. En lo que hace al berilio, que lo hemos mencionado anteriormente, como reflector y moderador es muy bueno, pero es mala palabra precisamente por este gráfico que se ve acá, ¿no? Si yo tengo un reflector de berilio con 52 kilos, puedo tener de alto concentrado de uranio, puedo tener una muy alto enriquecimiento de uranio 35, puedo tener la masa crítica para una bombita. Ahora, con usando un reflector de berilio, bueno, esto lo reducimos sensiblemente a, en este caso, 17 kilogramos de uranio altamente enriquecido.
que por supuesto necesita algunas cuestiones más, ¿viste? Como un iniciador de la reacción en base a polonio, ¿viste? Que bueno, genera esta reacción. O sea, el polonio es un emisor, el polonio, bueno, el de Marie y Pierre Curie, ¿no? Ese mismo, en honor a Polonia, es un fuerte emisor alfa, muy radiactivo, que interactúa con elementos livianos y genera neutrones, y estos neutrones serían los iniciadores de la reacción. Acá tiene la reacción en sí, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un combustible base uranio, lo que tenemos es, independientemente de que esto sea uranio 230, dióxido de uranio, U3O8, silicuro uranio, alguno de ellos, en lo que hace a uranio, de uranio tenemos el 97% en un PWR estándar y 3% de uranio 235. Luego de quemarlo, es decir, luego de utilizar el combustible en el reactor, lo que nos queda dentro de la barra combustible de Circaloy, encerradito ahí adentro, es todavía un 95% de uranio 38, casi lo mismo que antes. A su vez, nos queda un 1% de uranio 235, que es más que lo que tiene el uranio natural, y un 1% de plutonio. Es decir, un 2% de material físico. Mucho más que un candú, por supuesto, ¿no? Lo que generamos es un 3% de productos de fisión de alto nivel de radioactividad. Ahora, este contenido de uranio 35 y de plutonio y en principio de uranio hace que hablemos no de un residuo basura nuclear cuando sacamos el combustible del reactor, sino que hablamos de combustible gastado, o sea, de los spent fuel, o sea, combustible gastado, porque eventualmente podemos ir a buscar esto para producir nuevos combustibles. ¿Está? En lo que hace a las reservas uraníferas en el mundo, si ustedes van a internet, ponen Redbook, uranio, etcétera, etcétera, van a encontrar un librito de fácil acceso. Este es el Redbook 2005, en el cual les dice cuáles son las reservas de uranio, cuáles fueron las pormenorizado el movimiento de uranio que hubo en el mundo. Fundamentalmente en reservas y producción y utilización. Entonces, en el 2005 lo que tenían como máximo productor de uranio es Australia con el 24%. Acá estaba Kazajstán con el 17%, Canadá con el 9%, Estados Unidos con el 7%. Si vamos más abajo, acá tenemos a la Federación Rusa con el 4%, Uzbekistán el 2%, Ucrania 2% y algunos más. Aquí lo que tiene es el mapa, ¿viste? Si Argentina es muy poquito, pero fundamentalmente el gran proveedor era Australia para los países occidentales y el que le quisiera comprar, pero en principio la Federación Rusa le compraba a Kazajistán, Uzbekistán y alguno más. Esto era lo del año 2005. Visto de otra forma, el 30%, fíjense cómo cambió un poco, de lo que es la producción de uranio. Antes vimos lo que era la reserva y esto es la producción del mismo año. Canadá a la cabeza, 29%, Australia el 22%, Kazajstán 9%, Rusia 8% y así nomás. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? O sea, cuando hablamos, volvamos al anterior, de reservas principales uraníferas del mundo, se refiere a las reservas que se estiman y pueden ser extraídas al valor presente del uranio. En este momento el precio del uranio anda por casi $70 el kilogramo,
Si ustedes hacen la búsqueda del precio internacional del uranio, lo van a ver en 27 dólares la onza. Y eso nos lleva a casi 70 dólares el kilogramo de uranio. Tengan cuidado con las unidades porque a veces se habla, viste, de por kilogramo, por onza, por libra. En este caso, me equivoqué, es 27 dólares por libra. Esto es en el 2005, las reservas uraníferas, y esto es la producción. Pasemos al año 2012. El mismo libro, la misma referencia, el Red Book 2012 del IAEA, donde acá el que pasó a la cabeza como productor de uranio es Kazajistán, 36%, Canadá, 15% del total, Australia está en el 12% y, bueno, el resto, ¿no es cierto? O sea, cambió lo que sería la contribución de los distintos países a la producción de uranio. Y aquí, bueno, lo que serían los recursos uraníferos del mundo al 2012 al precio de ese momento. En este momento estamos con un precio relativamente bajo del uranio. Acá lo tenemos de otra forma, en lo que hace al 2012. El ejercicio que pueden hacer es tomar el último Red Book y revisar estas tablas a ver cómo están. Y acá los que tienen las reservas con un costo menor a 40 dólares el kilogramo de uranio. Acá está. Reservas menos de 80 kilogramos de uranio y, digamos, el resto un poco más cara, ¿no? Si se acaban estas, pues por supuesto va a subir el precio del uranio. Esto ténganlo en cuenta, por ejemplo, con el tema del petróleo, ¿no? En este momento el petróleo está en un valor muy bajo. Al 26 de marzo, que era cuando lo vi, estaba a 27 dólares el barril, donde lo que menos interesa es lo que le sale a cada país, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Kuwait le sale $1 el barril, a Irak el orden de $2. En las plataformas del Mar del Norte está del orden de $14, una cosa por el estilo. El tema es que depende de la tecnología y, bueno, la necesidad, la prospección que has hecho, vas a encontrar petróleo o no. En Arabia Saudita, por supuesto, va un árabe ensabanado de blanco, hace un agujero en el piso y ya le está saltando petróleo, ¿no? No tienen agua, pero les sobra el petróleo. Y eso tiene que ver con el precio. Por ejemplo, en este momento que estaba bajando mucho el precio del petróleo, desde el punto de vista de la Federación Rusa, ellos lo que querían era reducir la oferta para que la demanda esté en acorde y no se bajen los precios. Sin embargo, Arabia Saudita hizo todo lo contrario, empezó a largar petróleo a lo pavote, con lo cual logró hacer bajar el precio del barril de petróleo. Y por otro lado tenés que en este último mes hay una fuerte bajada del consumo de este tipo de combustibles fósiles, con lo cual el precio del barril de petróleo podría estar bajando. Por supuesto, siempre balanceado con esta cuestión de cuánto es lo que ofertan los países y qué ganas tengan los distintos países de la OPEP de hacerse pelota uno con respecto al otro. Acá tenemos otra cuestión, que es la producción de 2011 frente a la demanda del 2012. Porque una cosa es lo que producí, otra cosa es lo que vos necesitas. Entonces acá tenés, por ejemplo, a ver, Kazajistán, que produjo el 35,62% de todo el uranio del mundo. A ver cuánto demandó. Uy, fíjate, nada. Acá tenés a Canadá, el 16,75%. ¿Cuánto demandó? ¿Cuánto requirió? El 2,54%. Epa. Es decir, Canadá le está pasando todo el uranio a su cliente más cercano, que es Estados Unidos.
el que más le conviene, por supuesto. Lo que hace a los Estados Unidos, tenés una producción de menos del 3% y sin embargo se come el 30% de la producción internacional. Eventualmente Estados Unidos podría levantar la producción en base a recursos propios, pero no tiene muy buena ley, saldría un poco más caro. Así que todo es un juego de oferta-demanda y el precio actual de ver si te conviene sacar el tuyo o ir a buscar. En el caso del petróleo está un poco peor, porque por ejemplo con el bajo precio del petróleo nos encontramos con que los recursos de petróleo de Estados Unidos, que pueden ser muy buenos, están basados en el fracking, que es más caro y que a ese precio bajo del barril lo torna muy caro, poco conveniente, cosa que repercute en el futuro que querramos de vaca muerta aquí en Argentina. Ahora, lo que sí está claro también es que, de acuerdo a estas tablitas, una cosa es lo que vos tenés en tu país, otra cosa es lo que necesitas, y eso está relacionado con los países que te lo proveen. Y si sos un país muy grande, no querés depender de otro en lo que hace a tus requerimientos de energía, por lo tanto, se estila dominar al país que tiene lo que vos necesitas. ¿Está? Ahora, dijimos que uranio hay por todos lados. Realmente hay por todos lados, en el agua de mar. Entonces uno puede decir, ¿y por qué no lo voy a sacar del agua de mar? Y parece medio loco, pero si somos japoneses y tenemos mucha paciencia, nos vamos a encontrar claramente con que tenemos que explotar de dónde sacar uranio. En Japón lo único que hay es trabajo. La gente trabaja mucho, llena su país de materias primas que trae de otros lugares y las transforma en estas cosas. Si bien esto es de Corea, pero no importa. Altos consumidores de energía, requieren energía. Entonces, bueno, fundamentalmente Japón empezó a estudiar a ver cómo podemos obtener uranio del agua de mar. ¿Por qué? En principio por esta cuestión. Aquí lo que tienen es 0,033 gramos de uranio por tonelada de agua de mar. ¿Está? Esto es 3.3 partes por billón, ppb. Hay que tener cuidado con las unidades, ¿no es cierto? Porque decíamos que había 3-4% de ppm dando vuelta por todos lados. Pero cuando hablamos del agua de mar, en fin, tenemos 3,3 partes por billón de uranio. Lo que implica, ni más ni menos que, vamos para atrás, 4,5 billones de toneladas de uranio. En este caso tengan presente que cuando hablamos de billones estamos hablando de 1.000 millones, no del billón cristiano sudamericano, europeo de 1 millón de millones, sino el yanqui, y esto nos va a generar bastante problema. Cuando hablamos de ppb, parte por billón, en realidad estamos hablando de 1.000 partes por ppm, ¿no? Pero bueno, el tema es que esto es lo que estaban estudiando, cómo sacar el uranio que está en el agua de mar. Y junto con el agua de mar, por supuesto, está la historieta de sacar también otros minerales que de otra forma no tendrían acceso. Acá lo que tenemos es una curva a la cual no le vamos a tomar, ¿viste? Esto es una presentación hecha en la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear en 2009, en la cual estaban presentados estos gráficos, en los cuales estábamos hablando de la rentabilidad de obtener minerales en base a sacarlos del agua de mar, y hay, como siempre, curvas de viabilidad o no económica, en las cuales que depende, por supuesto, de el precio por libra del material y la concentración que esté en el agua de mar, ¿no? Por supuesto, todo esto va a depender de la tecnología. Tecnología que va a depender de dos tipos, ¿no? Por ejemplo, usado en Japón, bloques absorbentes de uranio
metidos en el agua del mar, de los cuales retiraríamos el uranio que quedaría en estos bloques. Otro ejemplo es con sistemas absorbentes entrelazados con este tipo de mangas que absorberían el uranio del mar y luego lo procesamos para obtenerlo. Por supuesto estamos hablando de volúmenes muy grandes, ¿no? O sea, para obtener algo razonable, bueno, en una superficie marina de entre 100 y 200 metros estamos hablando de un bloque de, y bueno, entre 60 metros de altura, ¿viste? Separados esas mangas 8 metros. Lo que estamos hablando de una cadena absorbedora de uranio del orden de 2 kilómetros. Esto parece un número muy grande, pero sin embargo cuando vamos a hablar de minería, esto lo van a ver dentro de 10 clases, lo que es la minería extractiva del uranio, y ven lo que es las galerías o la extracción a cielo abierto o lo que es la perforación de pozos petrolíferos, ¿viste? Comparable a estas dimensiones, nos encontramos con que efectivamente no es algo tan extraño. Lo que sí se obtuvo, y por eso se está presentando acá, es que se ha podido obtener del orden de 1.200 toneladas de uranio por año, con un costo de producción que anda entre los 250 y los 300 kilogramos de uranio. Si estamos hablando de que el uranio sale del orden de $70 el kilogramo, esto no es una locura tan grande. Es decir, que si Japón logra sacar a estos costos el uranio del mar, y a algunos se le ocurrió encerrar a Japón y no venderle uranio, en principio puede seguir obteniendo uranio, fabricando sus combustibles para sus reactores a este costo. En Argentina la explotación comenzó en la exploración del uranio, empezó en la década de 1940. De hecho, los geólogos son los que comenzaron con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Históricamente es el grupo más fuerte de la Comisión de Energía Atómica porque ellos la empezaron. Bueno, podemos hablar de que tenemos en operación del orden de 7 centros de producción de uranio. Se han producido 2.500 toneladas de uranio y el consumo anual en la época que estaba Atucha y Embalse era de 120 toneladas por año, en general importado, y requerimos para Atucha 1, 2 y Embalse 7.500 toneladas para toda la vida útil de Embalse. Se estima que los recursos medidos y estimados en Argentina son del orden de 17.000 toneladas, cosa que alcanzaría, pero de baja ley, es decir, no tan alto concentración de uranio, lo que implica un costo de $130 por kilogramo nuestro uranio. Potencialmente podríamos estar hablando de 55.000 toneladas de uranio. Lo que tienen acá es, bueno, algo que se va a ver con más detalle más tarde. O sea, lo que tienen es exploración de uranio. Esto es más que un pasadito en burro, a veces con poco aire. Aquí lo que tienen es piedras de uranio encontradas por estos geólogos y bueno, el tipo de uranio que se encuentra en estos casos. Y aquí lo que tienen son los distintos yacimientos y zonas de exploración en las cuales se ha explorado uranio en Argentina. En principio, estos serían los complejos mineros, fabrilos de producción de concentrado de uranio que hay en Argentina. Este es un slide un poco viejo, pero bueno, en Malargüe ya está cerrado y ya se ha hecho la restitución ambiental del lugar. Volviendo al uranio como un material que debemos conocer sus propiedades y sus características, fundamentalmente para poder saber qué pasa en el reactor con él y saber cómo utilizarlo y cómo obtener energía. Podemos hablar de que el uranio se presenta en fase alfa, una estructura ortorrómbica entre temperatura ambiente y 665 grados centígrados, cosa que en principio no es mucho, pero bueno, es lo que hay.
en lo que hace a temperatura. Si fuera mayor temperatura sería mejor. La densidad 19,04 gramos por centímetro cúbico y desgraciadamente esta estructura implica anisotropía en sus propiedades fundamentales. Por ejemplo, en la dilatación térmica, que esta estructura ortorrómbica implica que se expande en dos direcciones y se contrae en otra. ¿Está? Lo que hace que no sea tan estable dimensionalmente como nos gustaría, porque acá lo que hacemos es subir y bajar de temperatura. Subimos cuando estamos pidiéndole energía al reactor y bueno, la bajamos cuando lo paramos, ¿no? Y estas serían las dilataciones térmicas que sufriría el material. Lo mismo pasa con la conductividad térmica, que depende de la dirección cristalina y las propiedades mecánicas. Y este tipo de cosas se presenta, de anisotropía, y en sus propiedades se presenta cuando hablamos de especímenes texturados o en monocristales. Ya saben lo que es texturado, donde los distintos gramos que conforman la pieza de uranio tienen una orientación cristalina preferencial. Si logramos que esta pieza de uranio tenga policristales orientados, con sus granos orientados al ASEAD, bueno, podríamos considerar propiedades isotrópicas, cosa que en la realidad no ocurre, porque para tener las piezas que componen los combustibles de uranio hace falta hacerle tratamientos mecánicos que le van a implicar una determinada estructura. Cuando subimos la temperatura por encima de 665 grados y hasta nada más que 770 grados, 100 grados de rango, nos encontramos con otra fase, que es una estructura tetragonal, que es dura y frágil, muy distinta a la anterior, que es más bien dúctil. Es anisotrópica, pero lo principal es esto que está acá. Cuando transformás de alfa a beta, de la anterior ortorrómbica a esta tetragonal, hay un aumento de volumen, lo que implica una disminución de la densidad, lo que implica es un aumento del volumen del 5%. Es decir, esto es inaceptable, que cambie la densidad del uranio dentro del reactor. Por eso tomamos como temperatura límite de trabajo 600 grados centígrados. Un combustible que trabaje con uranio metálico un reactor que trabaje con uranio metálico como combustible no puede pasar los 600 grados centígrados. No el reactor, sino el material combustible uranio. Luego, arriba de los 770 grados centígrados y hasta 1133 centígrados, nos encontramos con una fase gamma muy dúctil, es una estructura BCC, con una densidad de 18,06, más o menos parecida a la fase beta, pero muy dúctil quiere decir que si yo tengo un bloque de uranio en este rango de temperatura, por su propio peso se va a deformar. Eso quiere decir que es muy dúctil. Luego de 1133 grados se funde. Por debajo de 1 grado Kelvin es superconductor. Esto a nivel informativo, cuando estamos trabajando con uranio para obtener piezas, en principio casi siempre placas delgadas y largas de uranio, es conveniente que el fabricante tenga en cuenta estas recetas. Bueno, el cambio de fase por ciclado térmico, si pasamos de alfa a beta, lo que va a ocurrir es esos cambios de los que estábamos hablando antes, pero también dentro de la fase alfa nos vamos a encontrar con los mismos efectos que cuando cambiamos entre alfa y beta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si cambiamos entre alfa y beta, pasamos de una fase dúctil a una frágil, pero no es instantáneo. Se va cambiando de la parte exterior de la pieza a la parte interior, lo que va a generar tensiones, deformaciones plásticas, movimientos de grano. Incluso si ciclamos dentro de la fase alfa, igualmente vamos a tener estas tensiones, deformaciones y movimientos de borde de grano debido a la anisotropía de las propiedades físicas, fundamentalmente a la dependencia de
dilataciones térmicas con respecto a la temperatura. Y lo que vamos a ver, por efecto de estas tensiones, deformaciones, movimiento de grano, es arrugamiento superficial, cambio de forma, aumento del volumen por formación de poros y fisuras. Ahora, esto es con el uranio cuando estamos fabricando algo. Si estamos dentro del reactor, vamos a estar por supuesto en la fase alfa, y lo que aparece es crecimiento por irradiación. El crecimiento por irradiación, que es un cambio en la forma que ocurre por efecto en irradiación sin necesidad de tensiones externas, implica un cambio de volumen apreciable. Es decir, el uranio dentro del reactor en fase alfa crece bajo irradiación. ¿Está? Y ahora, en lo que hace a las propiedades mecánicas del uranio, a pesar de lo que decimos, es razonablemente apto para trabajar por deformación mecánica, tanto en frío como en caliente, porque estamos teniendo en cuenta lo que estábamos hablando antes. Hay que tener en cuenta que las propiedades van a depender de la orientación, es decir, de la textura. A su vez, la textura va a depender de la historia termomecánica. Y las impurezas tienen un fuerte efecto en las propiedades termomecánicas. No solamente en las propiedades nucleares que les pedimos, además en las propiedades termomecánicas. Lo que implica que hay una amplia dispersión de datos publicados. Eso quiere decir que cuando vas a la bibliografía, a los distintos libros, a los distintos artículos que aparecen sobre propiedades mecánicas del uranio, quizás no sean muy consistentes una con respecto a otro, precisamente porque no te presentan cuáles las impurezas que podrían haber tenido. Por ejemplo, el hidrógeno en uranio que hay. Es decir, si tienen que ver propiedades mecánicas del uranio, no les alcanza con agarrar el primer paper que consigan por internet, sino que van a tener que tomar unos cuantos y decidir y analizar cuál es el más serio. Donde el más serio no es el que menos se ríe, sino el que da un resultado más razonable y mejor documentado. Esto está claro que en fase alfa, cercano a la transición, si abajo de 660 grados, el uranio se ablanda, por lo tanto sería más fácilmente trabajando, teniendo cuidado en no pasar a la fase beta, porque empezamos a tener una fase dura y frágil que exige más controles y mayor tratamiento, más control en los tratamientos. Y de vuelta la fase gamma, que no sirve casi para nada, pero eventualmente podemos aprovechar la alta plasticidad que tiene esa fase. A estas temperaturas de trabajo, el uranio se oxida rápidamente y forma granos grandes. Y hay que tener cuidado con qué moldes estamos usando para trabajar el uranio en caliente, porque tiene una alta actividad química y puede atacar los moldes. En lo que hace a la reacción con el agua, ¿por qué nos interesa el agua? Bueno, porque es el refrigerante, ¿no? Tenemos esta reacción, uranio con agua, forma dióxido de uranio y nos deja dos moléculas de hidrógeno libres dando vueltas por ahí. Esta corrosión del agua va a depender de la pureza del agua, más que nada, y fundamentalmente del contenido de hidrógeno, y nos encontramos con que esta reacción empieza a liberar hidrógeno. ¿De dónde puede aparecer el hidrógeno? También recuerden que si estamos hablando de un reactor nuclear, existe la radiólisis que va a fracturar la molécula de H2O y dejar hidrógeno, que va a perjudicarnos. A temperatura ambiente lo que tenemos es que esta reacción lo que nos hace es formarnos una película de dióxido de uranio sobre el uranio que lo va a proteger ligeramente. Cuando subimos la temperatura, el hidrógeno que apareció en la reacción va a difundir por esa capa de óxido y va a reaccionar con el uranio formando hidruros de uranio que van a romper esa capa y van a acelerar la reacción de esta forma, o sea, formando más
hidruros de uranio. Esta reacción se puede demorar, se la puede hacer más resistente al uranio a la corrosión agregando algunas películas protectores de las piezas de uranio, tales como el molibdeno y el niobio. Sin embargo, depende fuertemente de la temperatura. Acá tienen, por ejemplo, lo que es el aumento en peso del nitruro de uranio. Si ensayamos una probeta de uranio a 50 grados o a 100 grados, donde ven que el aumento en peso, el aumento de nitruro es realmente muy notable, con cambios de temperatura bastante bajos. Sí, es muy sensible a la temperatura. En lo que hace al CO2, al anhídrido carbónico, también utilizado como refrigerante en algunos reactores experimentales, en reactores de potencia ingleses se ha utilizado, bueno, hasta 500 grados centígrados, reaccione, pero de una forma muy lenta. A mayores temperaturas, bueno, vamos a aumentar la velocidad de la reacción y lo que vamos a obtener es óxido de uranio y carburos de uranio. Entonces, esto es lo que tienen que saber sí o sí. Uranio metálico fue el primer combustible que se usó en los reactores. Tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Cuál es la ventaja? La alta densidad, 19,2 gramos por centímetro cúbico. Es decir, es el que tiene más uranio sencillamente porque es uranio puro, ¿no? A pesar de todo lo que decimos, se puede producir con alta pureza, donde fundamentalmente alta pureza quiere decir sin veneno neutrónico. A las temperaturas de trabajo del uranio metálico usado como combustible, tiene suficiente resistencia mecánica como para soportarse a sí mismo. Se puede usar un recubrimiento, un tubo, una vaina, la que llamamos nosotros, de un material barato, débil, como el aluminio y el magnesio. Tiene una conductividad térmica aceptable y, a pesar de los recaudos que hay que tener en el momento de la fabricación, no es complicado y se puede hacer con los métodos metalúrgicos clásicos como fundición, extrusión, laminado, etcétera, etcétera. En lo cual que hace a las desventajas, la principal desventaja es que reacciona rápidamente con agua, es decir, no podemos usarlo en reactores refrigerados con agua, es decir, vamos a tener que envainarlo en forma segura. Pero por lo menos, dadas las temperaturas de trabajo, nos encontramos con que vamos a poder usar vainas de materiales baratos. Es poco estable bajo irradiación y este cambio de fase de ortorrómbica a la fase extraña, llamémoslo así, a 665 grados, me dice que hay un límite para la temperatura que podemos trabajar, que es hasta 600 grados centígrados. Sin embargo, bueno, esto fue lo primero que se usó como combustible, el uranio metálico, que se ha usado en reactores ingleses y franceses refrigerados con CO2 y moderados con grafito, fundamentalmente para producción de plutonio, con quemados muy bajos en los cuales se maximiza la producción de plutonio, que está del orden de 4.000 megawatts día tonelada de uranio. Esto es más o menos la mitad del tiempo que está un combustible Candú en una central de Candú, ¿no? Y bueno, algunas recetas, ¿no? Como que es conveniente trabajar con granos finos y orientados al azar, con lo cual estamos hablando, ¿viste?, de trabajar en fase beta, templarlo o pulvimetalurgia, ¿no? Una de las mejoras que tenemos que hacer es frenar el swelling, es decir, el hinchado, el aumento de volumen que sufre el uranio bajo irradiación, para lo cual agregamos aleantes que dan los distintos tipos de combustibles originales de los reactores que usaban uranio metálico, que es el Adjusted Uranium de los ingleses, que tenía un bajo contenido de hierro, aluminio, carbono
silicio y níquel, y lo que usaba era un recubrimiento Magnox, que es una aleación de base magnesio con agregado de aluminio, berilio, coso calcio y hierro. Y esto nos da un Magnos. Los franceses usaban el cicral, que es más o menos lo mismo, nada más que usaban un poco de cromo, y de recubrimiento usaban magnesio con un aleante que es 0,6% de circonio. Y las técnicas de fabricación no eran nada del otro mundo, era fundición en vacío, eventualmente calentado por radiofrecuencia, es decir, un horno de inducción, y por extrusión el Sauterón 294. Esto sí, es la época en la cual no había precio para... Tenían un cheque infinito para trabajar en estas cosas, porque estos reactores primero eran reactores de uso militar, alguien se dio cuenta que podíamos obtener energía eléctrica, por lo tanto hablamos de reactores duales para obtener energía y obtención de material de uso militar. Y cuando hablábamos, ¿viste?, de algunas de las propiedades que tenemos en cuenta es la conductividad térmica. Y esto quiere decir tener en cuenta la conductividad térmica, fíjense. Material uranio. Conductividad térmica está por acá arriba. ¿Cómo varía con la temperatura? Conductividad térmica aumenta con la temperatura. El dióxido de uranio, ven acá, la conductividad térmica es absolutamente una porquería. Y en lo que hace a el carburo de uranio es una cosa intermedia. Entonces es conveniente estudiar un material con respecto a otro, las ventajas de uno con respecto a otro, y ahí es donde se van a dilucidar por qué utilizamos el dióxido de uranio como material combustible nuclear por excelencia al día de hoy en reactores de potencia. Y ahora terminamos con lo que es el uranio. Espero vuestros comentarios